Les voy a explicar algunos datos sobre Haití que seguramente no conocían y les voy a presentar unos posibles escenarios que podrían comenzar a resolver la crisis de Haití. Parte del problema del hambre que se pasa en Haití fueron decisiones que les impusieron a los haitianos. Les obligaron en varias ocasiones a reducir su capacidad de producir su propio alimento. Dos ejemplos importantísimos. 1981, los cerdos criollos que habían en Haití, que alimentaban a la población y que servían también de ingreso para muchas familias en el campo sobre todo, les obligaron a matarlos a todos, porque hubo una fiebre porcina en el mundo y dio también a los cerdos en República Dominicana y en Haití, pero la carne no era tóxica para los seres humanos, solamente afectaba a los cerdos y no todos los cerdos estaban contagiados. Les obligaron desde el gobierno y desde instituciones internacionales y desde el gobierno de Estados Unidos a matar todos los cerdos con la promesa de que se los reemplazarían con otros cerdos saludables y tendrían otra opción. Eso no sucedió cuentan los amigos haitianos que mucha gente escondía sus cerditos para que no se los asesinaran. Aparte de la masacre, ¿verdad?, de animales, esos cerdos que les trajeron de reemplazo eran vulnerables, no estaban acostumbrados al clima y no sirvieron para reemplazar. Ahora no sirvieron para reemplazarlos y se convirtieron en importadores de carne, Haití. Y eso realmente fue para proteger a los agricultores, a los porcinos, a la industria porcina en Estados Unidos, en el sur. En la década del 90, otra vez, pero con el arroz, en 1995, el gobierno estadounidense de Bill Clinton le piden, convencen al gobierno de Haití de que reduzcan los aranceles del arroz de 50% a 3%, es decir, casi a cero. Haití en aquel momento era exportador de arroz, inclusive aquí en Puerto Rico se consumía mucho arroz proveniente de Haití. En ese momento, al bajar los aranceles de esa manera, fueron incapaces de competir con el arroz que venía de Estados Unidos, que está subsidiado por el gobierno. Así que en cuestión de pocos años, los haitianos del campo perdieron gran parte de su sustento, no solo de comida, sino de ingresos. Muchos de ellos recurrieron a talar los bosques para venderlo como combustible y eso produjo a su vez un problema de desforestación. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas dice que en Haití hay mucha gente pasando hambre y que están al borde de una crisis de hambruna masiva. Indica el Programa Mundial de Alimentos que se requieren por lo menos 340 millones de dólares en alimentos para que esto no suceda. ¿Sabe cuántos reciben? Menos de 60 millones. Así que aparte de todo lo que se habla de que se ayuda a Haití, en la práctica las organizaciones que sí hacen algo no tienen suficientes fondos. Mientras tanto estamos viendo cómo se le dan billones y billones en armas a Ucrania. Otro dato importante es que estas pandillas que controlan ahora la ciudad capital son una especie de Frankenstein que el propio gobierno y el sector privado creó, porque después del golpe de Estado que le dieron a Aristide, después del terremoto que destruyó el país en el 2010 y donde murieron 220,000 personas, el gobierno era incapaz de mantener el orden y surgieron estos grupos criminales de pandillas que aterrorizaban diferentes sectores de la ciudad y del país. Pero cuando se dieron las protestas por la gran corrupción que hubo bajo el gobierno del asesinado Jovenel Moïse y luego protestas por la corrupción de quien lo reemplazó, Ariel Henry,
eran protestas de ciudadanos que salían a las calles indignados de que los billones de dólares que había recibido el país, sobre todo en última instancia, el último escándalo era el de Petrocaribe, millones que recibió el país se habían ido a corrupción. El gobierno en ese momento utilizó estas pandillas y las armó ya no como pandillas, sino como paramilitares para que fueran a reprimir a los ciudadanos que estaban protestando, no siempre pacíficamente, quemaban gomas, bloqueaban carreteras, eso sí lo hacían, pero no eran pandilleros, no eran gangas de criminales. El gobierno sí armó a esta gente para que reprimiera a esas manifestaciones, pero claro, después se les ha ido de las manos y se han convertido verdaderamente ya no en solo pandillas, sino en verdaderamente grupos paramilitares. Un paso que puede darse para comenzar a mejorar la situación es mudar la capital de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano, que es una ciudad que queda al norte del país. Puerto Príncipe está ahora mismo ingobernable, es la sede de la mayor violencia de las pandillas, de tal manera que ocupar Puerto Príncipe desde afuera para cualquier ejército o cualquier fuerza que trate de entrar representaría seguramente un baño de sangre, mientras que ocupar otra ciudad como Cabo Haitiano, en donde sí hay violencia, pero no al nivel y a la magnitud en la que se encuentra Puerto Príncipe, sí representa un lugar en el que sí pueden pacificarse, mantenerse una seguridad. Cabo Haitiano fue la capital de Haití hasta el 1820. Es una ciudad que recibe turística, que recibe cruceros, tiene puerto de hondo calado, tiene aeropuerto internacional. Está relativamente cerca de la zona franca donde están las industrias de manufactura, de camisetas y manufactura liviana, que hay mucho en Haití. Así que representa un espacio físico donde puede comenzar a gestarse la salvación de Haití, pero desde adentro. Otra ventaja que ofrece Cabo Haitiano es que permite que se inserten en el proceso de discusión de la solución personas que viven en Haití, porque la solución tiene que ser haitiana. Yo como caribeño sé que cuando nos tratan de imponer soluciones desde otro lugar, no funcionan. En este caso la solución tiene que ser de las dos direcciones, porque ahora mismo no hay un gobierno que funcione en Haití. Pero esta autoridad provisional que propone el CARICOM y el grupo central, Estados Unidos, Canadá y Francia, esta puede funcionar solamente si entran a Haití y desde Haití convocan al liderato de la sociedad civil, religioso, comunitario, de las organizaciones no gubernamentales que valientemente continúan ofreciendo servicios, que son las únicas que le ofrecen algún tipo de servicio a la población. Esa solución inclusive no es nueva, es de mudar la capital. Eso se había sugerido por el director del Instituto de la Reforma Agraria, luego del terremoto del 2010, lo había sugerido por razones geológicas, pero de todas maneras representaría un espacio donde se podría comenzar a decidir qué se va a hacer con el futuro de Haití, pero desde Haití y con haitianos, porque si algo se ha demostrado en la historia de Haití es que las intervenciones internacionales por sí mismas no solucionan nada y en muchos casos lo que han hecho es empeorarlo. Y si les parece muy drástica la solución de mudar la capital, no lo es tanto. En el siglo XX, 13 países mudaron su capital de sitio, incluida Rusia, Alemania, Brasil, Pakistán y recientemente Myanmar en el 2005 también mudó su capital. De tal manera que eso es un proceso que ya se ha dado.
Los errores, los aciertos del pasado se puede aprender para que no se cometan los errores y se mantengan los aciertos en el proceso de transición. Y luego que se convoque a los haitianos y que se pueda entonces crear un proceso de formar algún gobierno, entonces eventualmente tomarán la decisión de si ese traslado es provisional o si se hace permanente. Pero en todo caso eso tiene que ser una decisión de los propios haitianos. Otro asunto importante en el camino a comenzar a solucionar esta crisis es el reconocimiento de que los pandilleros, estas pandillas, son realmente grupos paramilitares. El concepto de pandilla, de barrio, que comete fechoría, venden, eso les queda pequeño. Ya este grupo, gústenos o no, o estos grupos realmente son grupos paramilitares, son grupos que tienen docenas, a veces cientos de personas, de hombres jóvenes armados con armas largas, armas de guerra, que consiguieron, de hecho, derrocar el gobierno y consiguieron hacer que el primer ministro Ariel Henry no pudiera regresar al país y tomaron la capital. Y eso es importante porque la manera de abordar a los pandilleros es diferente como si se les considera paramilitares. No quiere decir que los legitime, no quiere decir que hay que convertirlos en un grupo político que se siente a la mesa a negociar. Esas decisiones las tomarán los haitianos que se convoquen para definir cuál va a ser la ruta de su propia solución y de su propio gobierno. Tomarán la decisión de si quieren abordar a estos grupos paramilitares, sentarlos en la mesa a negociar como si fueran entidades políticas, o si los quieren confrontar directamente y tratar de eliminarlos para pacificar el país. Las dos tienen costos humanos enormes, las dos tienen grandes consecuencias, pero la decisión de cuál va a ser el acercamiento hacia esos grupos paramilitares tiene que ser del propio gobierno que vaya gestándose, de la autoridad provisional, para que ellos definan cuál va a ser su acercamiento hacia esos grupos. No sería la primera vez que grupos paramilitares se incluyen en una negociación de gobierno, y tampoco sería la primera vez que se excluyan del todo y se traten como los criminales que son. Pero lo que no puede suceder es menospreciarlos y tratarlos como si fueran meros pandilleros, criminales, callejeros. Comenzaron así, pero ya no lo son. También hay que reconocer que la fuente de financiamiento y la fuente de armas no es haitiana, es externa. Su financiamiento proviene ahora mismo del narcotráfico. El narcotráfico que lleva contrabando a Estados Unidos, así que el financiamiento para ellos viene de allá y las armas las compran allá, a pesar de que hay un embargo contra las armas. Así que no puede haber este doble discurso hacia las pandillas de que son unos criminales marginados que no tienen nada que ver con los procesos centrales del país, mientras que a la misma vez, en efecto, sí son actores centrales porque están participando de actividades importantes, aunque sean ilegales. Y eso afecta la manera como se les aborda, porque no son solo entes criminales. También, gústennos o no, ya se han convertido en actores políticos. Otra forma de ayudar a solucionar la crisis es reconocer el daño que la comunidad internacional le ha hecho a Haití desde el principio, desde su independencia, y que continúa haciendo. Necesita Haití un plan Marshall para Haití, pero no solamente para comprar armas y para reforzar la policía y el ejército, sino para dar servicios, porque el gobierno de Haití ha dejado de dar servicios. Hace años que dejó de proveer salud, educación, infraestructura, energía, seguridad.
En esas áreas es que debe ir enfocado toda la asistencia que le den a Haití, no solo en seguridad y en armas como ha sido en el pasado. Y tiene que darse con un proceso altamente riguroso, a través de un proceso de solicitud de fondos, de estipulación de en qué se va a gastar y en fiscalización, para que no suceda lo que ha sucedido en el pasado, que ha entrado dinero para ayudar y no se ha fiscalizado, y lo que ha terminado es perdiéndose en corrupción. Pero eso no quiere decir que haya que desistir de darle la ayuda que realmente es merecida cuando se considera lo que ha sido esa historia tan cruel y con poca misericordia que se le ha tenido realmente al pueblo haitiano cuando se ha tratado de sus relaciones internacionales, sobre todo cuando se ha tratado del aspecto de la generación de riqueza en Haití. Porque hay que reconocer que la mayor fuente de violencia de Haití es la pobreza. Así que si se quiere, la comunidad internacional realmente tiene intenciones de ayudar a Haití, si genuinamente lo quiere hacer, es eliminando la pobreza, mejorando la calidad de vida, ayudando a la gente que provee eso dentro del país. No es solamente con seguridad, con armas y pidiéndoles que bajen aranceles y que se inserten en una economía internacional en la que no tienen ninguna protección. Otra solución innovadora que ha surgido es el Plan Bukele. Nayib Bukele se ofreció como presidente de un país a participar, a ayudar a Haití a pacificar sus calles. ¿Y por qué no? ¿Por qué no permitirle la oportunidad de hacerlo? Claro, como él mismo señaló, para hacer eso tiene que darse a través de los canales que son el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el gobierno provisional que se cree en Haití lo solicite y que el Consejo de Seguridad lo apruebe. Y según dice el propio Bukele, que le provean los recursos para hacerlo. Ese proceso puede darse, ¿por qué no? ¿Qué es lo que puede pasar? Peor no lo va a hacer. Y siempre y cuando, claro, se dé, como él mismo lo señaló, a través del propio gobierno haitiano. Y claro, Haití no es El Salvador, la situación es mucho peor, pero si puede aportar y tiene buena voluntad para hacerlo, y el gobierno haitiano que se cree lo quiere recibir, pues bienvenido sea. En resumen, si la comunidad internacional genuinamente tiene la intención de que Haití mejore, debe permitirle reforzar su soberanía. La solución tiene que ser haitiana, debe tener Haití los recursos políticos y económicos para poder salir de esta crisis, y la ayuda de la comunidad internacional debe ir única y exclusivamente en esa dirección.